¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos. Hoy vamos a hablar del mejor baloncesto posible en el programa. Y es que lo estábamos hablando antes de empezar con el invitado de hoy. Yo, para mí, creo que tenía delito que todavía no le hubiésemos traído al programa y yo le decía, digo, que era más culpa nuestra que de nadie, pero ya está aquí con nosotros y ahora comentaremos, pues bueno, con excusa de, yo creo, de dos hitos que suceden este año. Creo que es un buen momento para que esté en Cuna de Talentos, por eso le saludamos ya a David Sardinero. Él es periodista, narrador y comentarista, director de la revista Gigantes del Básquet. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros un ratito charlando de básquet, de comunicación y de lo que vaya surgiendo. O sea que un placer estar por aquí. Gracias. Y claro, decía que un par de hitos, porque, vamos, corrígeme si me equivoco, pero creo que ahora son 10 años desde que asumiste la dirección de Gigantes del Básquet. Pues mira, sí, yo creo que fue de 14, 15 por ahí, sí, además es un año un poco especial para nosotros porque es el 40 aniversario de la revista, entonces bueno, nos juntan ahí. Y sí, yo es verdad que no me fijo mucho en mis propios, en mis propios hitos de años porque al final entras en la dinámica del día a día y en un poco todo, y hace una revista, otra revista, otra revista. Entonces, bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay un montón de historias y de anécdotas en estos años, así que 10 años que no lo pienso mucho, pero bueno, ya empieza a sumar bastante. Y lo otro que decías que bueno, que al final es, bueno, y ahora hablaremos un poquito de la historia de la publicación y alguna cosa que quería comentar contigo, pero lo que dices que este año, 40 aniversario de la revista Gigantes del Básquet. Imagino que esto, aparte de todo el trabajo que ya hablaremos también del día a día de la revista, pues que también es algo que tenéis ahí marcado a fuego porque es un año realmente especial para la publicación. Sí, de hecho estamos preparando bastantes cosillas durante el año y tal, y bueno, al final yo creo que el mérito, un poco la historia de Gigantes, bueno, ahora estoy yo, ha habido mucha gente que ha estado por ahí en todos estos años, y yo creo que la responsabilidad es un poco de todos, ¿no? Porque al final Gigantes es algo que ha sido testigo de todo lo que ha pasado en el baloncesto español en estos años. Y que es algo un poco único, ¿no? Que tenemos que cuidar entre todos, entre toda la gente del baloncesto, porque bueno, pues no es fácil, ¿no? Tener este tipo de publicaciones, no es fácil que siga habiendo publicaciones especializadas, de nicho, en papel, y tampoco es fácil generar alrededor, pues, bueno, pues que estamos en 2025 y que al final ahora la gente se informa y consume otro tipo también de medios, audiovisuales, redes sociales, de todo tipo. Entonces, bueno, ese ha sido un proceso de intentar mantener, por un lado, la cabecera viva, que la gente siga sabiendo que existe, siga sobre todo teniéndole ese respeto y luego al mismo tiempo pues ir actualizando y modernizando a nuevas plataformas, a nuevas formas de comunicar y ha sido o sigue siendo el desafío. Hemos visto un montón de cabeceras de otros deportes, de fútbol, que bueno, pues han ido desapareciendo, han ido quedando marginadas, han ido teniendo reconversiones complicadas porque bueno, pues no es sencillo. Y yo es lo que digo, que yo mañana no estaré y espero que haya muchos directores después de mí de Gigantes o alguno más por lo menos y que lo cuiden y que consigan entre todos que siga vigente. Claro, porque yo imagino que cambiará mucho la percepción, pues bueno, según a quien te acerques tú hablando de Gigantes del Básquet, de la perspectiva. Claro, ahora pues lo sabrá que los que te digan, pues yo compraba cada semana la revista y habrá el que te diga, mi hijo va a vuestros campus, porque claro, dices ahora, bueno, repasando un poquito la web, pues al final un poco Meroteca, pues esa cuenta también que creasteis de Gigantes Vintage, los podcasts, campus, el Club Gigantes, o sea que yo creo que también según un poco el fragmento de social que acudas, pues cada uno, para ellos Gigantes es, bueno, es baloncesto evidentemente, pero desde un punto de vista muy distinto. Sí, yo creo que hay muchas generaciones que han vivido gigantes de diferentes formas, o sea, o han tenido gigantes presentes en sus vidas de diferentes formas. Incluso pasa con los jugadores. Ha habido generaciones de jugadores que han crecido yendo al kiosco a por la revista cada semana, sus padres, tal. Y ahora, pues lo que notamos es que los jugadores más jóvenes siguen gigantes, porque los siguen en redes sociales o porque les saltan los vídeos, las notificaciones y lo están conociendo de otra forma. Incluso jugadores que han pasado por los campus y que, bueno, ya empiezan a estar en canteras o en estructuras de ACB, de Liga Endesa. Entonces, sí, y es lo que pasa ahora también, y es normal. Al final hay gente que ahora mismo consume o le suena Gigantes
porque le saltan notificaciones en su teléfono con el fichaje del Barça, y gente que todavía, bueno, pues disfruta de tener un rato de lectura sosegada, tranquila, en papel, en un formato un poco más en profundidad, tal. Y ya te digo, bueno, pues hay que intentar un poco, o yo intento eso, vamos, dar respuesta a esos diferentes perfiles, asumiendo que tampoco puedes llegar a todos y que hay gente que, bueno, pues no puedes intentar vender una revista a alguien que no lee absolutamente nada en papel en su vida, pero bueno, puedes intentar convencer a alguien que consume ese tipo de productos de que el tuyo merece la pena. Entonces, bueno, pues esas es un poco las diferentes opciones, igual que pues claro, los campus al final fue un proyecto que nació hace ya también casi 10 años o 12 años y que poco a poco ha ido creciendo, se ha ido expandiendo pues ahora creo que hay veintitantas, 22, 24 sedes por España, una en Inglaterra, dos en Inglaterra, bueno, pues ha ido creciendo, pero claro, siempre un poco dimensionándote a lo que tú tienes y a lo que tú eres, y tampoco haciendo apuestas o sedes, en este caso, por ejemplo, por hacer y por poder, podríamos hacer 50 60 pero Claro. claro, tienes que luego ver si hacer prospecciones, si hay esa demanda, si puedes mejorar lo que se hace en otros sitios por otras personas. Entonces, bueno, pues es un poco la parte que nos ocupa ahora también. Aparte de toda la parte periodística normal, de actualidad, de día a día y todo lo que hay en el básquet. Claro, claro, evidentemente. Y hay una parte, decíamos eso, de diferentes públicos de gigantes y, y que se me entienda bien, pero he estado viendo, bueno, pues diferentes entrevistas que te han hecho a lo largo de estos años y claro, digo, ostras, yo creo que todos caemos un poco, bueno, todos, yo creo que de cierta edad para arriba, de cierta edad para abajo, no, pero caemos en un punto nostálgico de gigantes, no sé si, hombre, no creo que juegue... no creo que juegue en vuestra contra, porque no, pero sí que es verdad que un punto, bueno, cómo es el trabajo también para toda esa gente redirigirla, decir, oye, no, que es que la revista semanal, eso ya está muy atrás, ¿no? Y redirigirle, Sí. oye, quédate con nosotros, que no es, no te quedes solo con el recuerdo de la revista que comprabas cada semana, sino que tenemos como todo esto, ¿no? Entonces, todo ese punto nostálgico, como también de duro yo creo que es vuestro trabajo de redirigir a toda esa gente para que siga en la familia Gigantes. Mira, yo creo que esto nunca me habían preguntado así, pero yo es verdad que creo que he intentado siempre hacer ese ejercicio de cuando he tenido una oportunidad de una entrevista, alguien que ha querido charlar conmigo, de, bueno, yo siempre respeto la parte histórica y creo que siempre lo pongo en el valor que tiene de responsabilidad de todo lo que han hecho. Claro, siempre intento explicar que, bueno, que claro, que todo eso que se hizo está muy bien, pero que ahora pues ha habido que adaptarse a otras cosas y se sigue manteniendo la revista en papel, pero ya no es lo único. O sea, hay muchas más cosas alrededor de Gigantes, un poco todo lo que comentábamos. Entonces, claro, es verdad que en muchas entrevistas acabamos hablando siempre mucho de nostalgia, de portadas antiguas, de historietas que pasaron hace un montón de años, en muchas de las cuales yo ni siquiera estaba, que a veces me han preguntado cosas en históricas de Gigantes y yo decía, digo, es que claro, yo ahí no trabajaba, no estaba ahí. Igual en algunas ni había nacido, en algún caso. Entonces, siempre es verdad que yo intento un poco explicar, pues oye, que es que ahora hay podcast, que ahora hay vídeos, que ahora hay un canal de YouTube, hay tal. Pero bueno, es normal, entiendo que yo mismo. Y mira, en el número de este mes, en el editorial que escribo yo, en la página que escribo yo, explico un poco eso, que claro, siempre tenemos la tendencia, o lo que nos apetece muchas veces también es hacer números un poco nostálgicos del pasado, porque a todo el mundo nos gusta e incluso funciona muy bien, o funcionan mejor incluso a nivel de ventas, de repercusión. Pues yo que sé, un especial Magic Johnson, un especial Michael Jordan, como hemos hecho, las décadas, tal. Pero claro, yo también, y a veces recibo emails y gente que se queja y tal, y digo, es que todo es especial, es que es todo antiguo. Y digo, pues es verdad, digo, claro, y te hace pensar Claro, un poco en, claro, si algo es especial y lo haces siempre, ya no es especial, ya es un poco rutinario. claro. Entonces, bueno, pues es un poco el debate de que creo que es extensible a más medios y que creo que está pasando en la Sí. comunicación en general, porque, bueno, son diferentes generaciones, tanto de editores profesionales Ujú. como de consumidores de medios. Es decir, de cómo la gente se informa. La gente sigue consumiendo web, sigue consumiendo, pero también consume otras cosas. Y bueno, pues los editores siempre tienen esas pulsiones de ver dónde ponen más el esfuerzo, pues en la parte de vídeos, pero el marca sigue saliendo en papel, el país sigue saliendo en papel, pero ya seguramente impriman, no, seguramente no, seguro, imprimen mucho menos, Claro. tienen que ajustar sus tiradas.
bueno, ya digo que son debates que están vivos en la comunicación y en la docencia también, incluso en cómo se enseña a las nuevas generaciones. Y bueno, pues va a seguir yo creo esto muy vivo y muy cambiante en los próximos años seguro. Y bueno, pues yo a veces digo cuando en alguna clase, en alguna historia, digo, yo puedo hablar de mi experiencia y puedo contar una película que ya no está en los cines y que ya no la están poniendo, ¿no? Pero bueno, si a la gente le sirve para aprender de experiencias o para, sobre todo, un poco lo que intentamos también es aprender el cómo hacerlo o el cómo éticamente hacer ciertas cosas, bueno, pues no es sencillo y en esa pelea yo creo que están muchos medios de comunicación adaptándose a nuevas etapas. Y luego, ahora un poquito más adelante te preguntaré por esa portada que también hemos visto y que, bueno, que personalmente me gusta mucho, pero antes sí que es verdad que, claro, con esto que estabas diciendo me estaba recordando como, bueno, pues igual que si ponemos muchas veces televisión española, que dices, ostras, pues es que hay una parte de la hemeroteca de la televisión en nuestro país que es suya. O si ponemos, bueno, en este caso Movistar Plus, pero hay una parte a nivel deportivo que es que la hemeroteca en gran medida la tienen ellos. Pues claro, no sé si números como el de enero de esos 25 años, de esos 2000, pues si alguien lo tiene que hacer de baloncesto, quien tiene, digamos, ese archivo también es Gigantes. Sí, y yo creo que es un poco el valor que tiene dentro del ecosistema del baloncesto, que es algo que ha pervivido o que ha sobrevivido, mejor dicho, a todas las etapas, que ha sido testigo de muchas alegrías del baloncesto español, del crecimiento del deporte en nuestro país, de la explosión de los jugadores españoles en la NBA, de Pau Gasol, de los éxitos de las selecciones nacionales, de los éxitos de la selección femenina, del crecimiento del básquet femenino. Entonces, bueno, pues eso está ahí, claro. Es verdad que el archivo, por ejemplo, fotográfico es súper valioso y eso sí que está compartido con ACB y ACB tiene parte de ese archivo y puede usarlo. Pero es verdad que los reportajes, las entrevistas, la primera entrevista a Pau Gasol, la primera entrevista a Navarra, la primera entrevista a Ricky Rubio, todo eso está ahí. Y sí, al final, claro. Pero el ejemplo que tú pones es bueno. La hemeroteca de televisión española es la leche y hacen cachitos el programa y triunfa. Pero claro, si pusieran cachitos todos los días de la semana a todas horas, seguramente la gente diría, "Uf, otra vez esto, ya quiero ver cosas nuevas, ¿no?". Entonces, yo creo que hay que tener ese equilibrio entre la nostalgia, esa sensación de años que éramos felices y no lo sabíamos y bueno, todas estas frases de... Y bueno, oye, que es que el deporte sigue vivo y por suerte el baloncesto pues sigue generando nuevas historias y nuevas estrellas también. Claro, y que yo imagino pues también, pues eso, todos los que eran chavales en esa época, pues querían ver a sus ídolos, pero ahora lo que decimos, pues si nos quedamos en esa primera entrevista a Navarro, dices, ostras, pues yo quiero, pues no sé, pues la primera entrevista a Hugo González, quiero la primera entrevista a Mario Sansuperi, pues de alguna manera cómo van a conectar esos jóvenes, digamos, en este caso con Gigantes, pero bueno, con el baloncesto, si les hablamos de, bueno, únicamente de un jugador que vio su padre jugar hace 30 años. Ujú. No, y de hecho, ha cambiado incluso también la forma en la que se gestiona todo eso, ¿eh? Y no es sencillo. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera entrevista con Luka Doncic Sí. en el Real Madrid y ahora incluso con alguno de los nuevos talentos españoles emergentes. Bueno, la política de comunicación también de los clubes, bueno, también ha ido cambiando, no es sencillo, hay bastante más protección seguramente a los talentos jóvenes, muy jóvenes mucho más de la que había antes, en la que era todo mucho más salvaje, el trato con los jugadores era mucho más sencillo. Pero bueno, son, digamos, normas del juego con las que también hay que saber convivir y adaptarse. Y por también por bueno, no sé si un poco bueno, por algo que siempre aquí en el programa y a mí me ha gustado, pues que al final ha sido pues todo ese talento joven y demás. No sé también vosotros a la hora de, bueno, de la publicación, tanto a nivel de web como seguimiento de todos esos jugadores, como de la revista en papel, todo el fenómeno de Estados Unidos, que ya lleva muchos años, pero quizá hay con casos puntuales, con todo el tema de, bueno, de los derechos de imagen, del NIL y demás, que están empezando a cobrar, que se acentúa más, porque había salido jugadores, bueno, puede ser un ejemplo de Aymara, que antes era prácticamente impensable, a lo mejor, bueno, que aguantase un añito o dos y que se fuese a la NBA, pero antes era impensable.
No sé también vosotros, pues todo este seguimiento de todos estos jugadores que, lo que decimos, que también enganchan a una comunidad joven que a lo mejor no está tan acostumbrada al papel, pero sí a las redes sociales, ¿cómo le dais cabida también para lo que decimos, pues para que Gigantes coja a todo el espectro de seguidores del baloncesto? Sí, yo creo que es un segmento que siempre ha sido muy atractivo y muy sugerente, porque al final todos queremos saber qué va a venir después, en el fútbol, en la tecnología, en lo que sea. Y eso ha hecho que, bueno, pues sea un nicho casi propio dentro del baloncesto. Incluso ahora hay nuevas plataformas como Overtime, por ejemplo, que hacen un seguimiento incluso de los torneos junior, cadete, infantil, exhaustivo, con vídeos, Sí, tal. sí. Eso también para mí genera debates y situaciones éticamente que hay que valorar. Nos pasa igual con la minicopa, que al final es una competición muy atractiva, muy interesante, pero en la que yo creo que hay que tener un poco de cuidado porque no es fácil gestionar esas expectativas para muchos jugadores jóvenes y jugadoras. No es fácil tampoco informar de esos jugadores y jugadoras con un criterio o demasiado profesional o demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado sensacionalista, porque es muy fácil caer en el Sí. nuevo Doncic, el nuevo Jordan, el nuevo... y eso yo creo que no hace ningún bien ni a los chicos ni a la comunidad, pero al mismo tiempo creo que es un segmento, como digo, interesante y que genera atención. Entonces, bueno, creo que hay que buscar un equilibrio, creo que hay que tratarlo con cierto cuidado, pues la parte de estadística, sobre todo, por ejemplo, claro, hay jugadores que hacen barbaridades estadísticas, pero bueno, también ya hemos vivido muchos años y sabemos que no es fácil trasladar luego todo eso en determinados perfiles. Bueno, hay bastantes aristas ahí. Entonces, claro, es muy tentador explotar eso, pero yo creo que a la larga hay que hacerlo con un poco de cuidado para bueno, pues no perjudicar bueno, pues a talentos jóvenes que en el fondo son personas, Sí. a personas que, bueno, no sabemos cómo van a gestionar toda esa presión o toda esa atención, mejor dicho, y si les viene bien o mal. Entonces, bueno, pues como digo, es un nicho casi dentro de la información deportiva, no solo baloncestística, y que yo creo que un poco la responsabilidad nuestra es hacerlo con cuidado y con responsabilidad. Claro, justo eso te iba a decir, ¿no? Esa palabra de responsabilidad que dices, ostras, pues que hay muchas, bueno, sobre todo, bueno, en edades tempranas de 14, 15, 16 años, que es lo que dices, ¿no? Que tienen los chicos muchos impactos, que al final, pues la manera de acceder a ellos bueno, pues por alguien que está viendo un partido a través de YouTube ahora es realmente sencilla, y dices, ostras, y si, bueno, aparte de todo lo que tienen alrededor, pues una publicación como la vuestra, como Gigantes, te metes también en ciertas cosas, pues dices, ostras, pues también es viéndolo desde el lado de las familias y de los jugadores, pues dices, pues es un ladrillo más que les metes encima. Sí, yo creo que es buscar ese equilibrio entre atenderlo a todo eso, pero incluso a título personal, antes te decía que el trato con los jugadores era especial, era diferente, obviamente hace 20 años. Claro, ahora estos chicos están en Instagram con 14 años, les puedes escribir, bueno, luego ya te pueden contestar o no, te pueden leer o Sí, no, bueno, pero claro, es lo que dices, al final es sumarle otro posible elemento de distracción. Yo tampoco comparto a veces el proteccionismo extremo eh, o ya, que, o que se demonice a una comunicación, porque al final yo creo que la responsabilidad también de los clubes es seguir las publicaciones, conocer el ecosistema, incluso a los profesionales, y decir, bueno, esto se puede hacer, esto no, con esta gente puedes hablar o puedes hacer algo porque lo hacen con responsabilidad y a lo mejor con otros no. Pero bueno, eso ya también un poco es obligación de cada uno, o es un poco lo que le toca a cada uno en su lado. y aunque la hemos mencionado un par de veces, pero quería otra vez, bueno, en concreto porque, ya te digo, pues no sé si también por edad y los jugadores que yo recuerdo más de pequeño y demás, pues aunque hablamos de esos especiales, pero sí que quería, que ahora la pondremos otra vez, esa portada de la revista de enero,
y que nos hablases también un poco de las portadas de Gigantes. En este caso, esta primera me ha hecho gracia, pues, bueno, el CD, ¿no? La idea de ese CD, y que, bueno, pues que también te lleva un poco atrás, pero bueno, también el reconocimiento que siempre haces a Pablo, y bueno, por todas las portadas, pero cómo os trabajáis las portadas en un mundo en el que, bueno, en el que nos dicen que el papel va a desaparecer, pero no desaparece, pero que cada vez hay menos consumo, para que digas, ostras, pues que alguien vaya al punto de venta y que coja la revista Gigantes. El final de la cadena Sí, y el escenario ideal, que alguien vaya y lo compre. Yo ya me conformo también con que tenga buena acogida, con que genere conversación positiva, con que la gente lo vea y le guste. Luego ya si lo compra es la leche, ¿no? Pero claro, también hay que ser consciente que hay portadas en las que puedes tener un poco más de creatividad o de concepto o conceptuales, y otras en las que no. Al final, si el Madrid gana la Euroliga, pues gana la Euroliga, y muchas veces no, ya está, sí, sí. tampoco la afición o el posible comprador busca ahí una cosa muy conceptual. Pero en otras sí, y yo en las que puedo, porque al final, claro, de hecho a mí esto me genera hasta un poco a veces de ansiedad el pensar. De hecho, en mi pequeño, aquí en la habitación donde yo trabajo, no tengo ninguna portada colgada, que la gente me dice, joder, ¿podrías hacerte un mural ahí con todas estas? Digo, no, porque hay algunas tan chulas o sea, que están muy guapas. Y pienso, ojalá se me vuelva a ocurrir algo así, Ya. pero es verdad que hay meses en las que no se nos ocurren. Entonces, bueno, mira, el caso del CD, por ejemplo, que comentabas tú, esto teníamos claro que tenía que ser un mosaico de protagonistas de los 2000, de diferentes equipos, ligas, tal. Y claro, asociábamos mucho a qué era, porque los 80 90, por ejemplo, de colores, de estética, neones, rosas, morados, tal, era como más fácil identificarlo, pero los 2000 estéticamente nos costaba un poco más. Y es verdad que lo asociamos un poco a la música, que es algo que a mí me gusta Ujú. mucho, y a Pablo también, al diseñador, y a gente incluso que le preguntaba, a compañeros, oye, tal. Y se nos ocurrió lo de hacer un CD o meterlo como si fuera un CD, que era un poco lo que nos recordaba de una época en la que sí que habíamos vivido ya nosotros de verdad, por edad. Así que, pero bueno, es una historia, porque si vieras la conversación de WhatsApp con Pablo, con el diseñador, hay como miles de capturas de cambios, porque al final él trabaja en otro sitio, yo trabajo en otra ciudad, y vamos al final intercambiando, que yo a veces se enfada porque parece que le estás dando órdenes ahora a ChatGPT, no, ponme el amarillo, pónmelo verde, pónmelo, Ya, quítale. Y, bueno, dice, oye, que no soy inteligencia artificial, Fred. claro, que es inteligencia humana, ¿no? Que Claro. tarde un rato, tengo que verlo, o a lo mejor ya lo he probado y no me gusta, y no hace falta que tú me lo digas. Pero entonces, ya te digo, es un proceso curioso, porque a veces me gustaría enseñar todas las versiones de cada portada, y oye, igual hay alguna que hay gente que le gusta más que la que hemos decidido acabar. Pero bueno, es un proceso, eso sí que es curioso de ver y de vivir un poco de cerca. Pues nos hemos quedado ya sin tiempo. David Sardinero, darte las gracias por esta charla. Bueno, seguro que más adelante tenemos hueco para invitarte otra vez otro día, y nada, desearos mucha suerte, pues, a todo el equipo de Gigantes del Básquet, y bueno, la enhorabuena por ese 40 aniversario. Sí, yo creo que de todo, ya digo, toda la gente que ha estado ahí, incluido tú, que también has participado en la familia de Gigantes y un poco en todo lo que ha sido la trayectoria de estos 40 años. Y yo creo que, como digo, que al final ahora estamos nosotros, pero hay muchos detrás que han estado también, y merecen eso. Y ojalá haya muchos por delante. Así que nada, muchas gracias. Seguro que sí, pues hasta la próxima, David. Y de Chao. todos vosotros también nos despedimos. Ya sabéis, estamos aquí muy pronto en Cuna de Talentos.